Mi hermana gemela se casó con mi prometido en mi fecha de boda, pero cuando la verdad salió y él me rogó perdón, lo dejé ahogarse en su culpa y rechacé darle el perdón que desesperadamente necesitaba. Tengo 27 años, trabajo en marketing digital, y hasta hace un año pensaba que ya había superado lo peor que mi familia podía hacerme. Qué equivocada estaba, en serio. Necesito contar esta historia porque todavía hay días en que me despierto y no puedo creer que todo esto realmente pasó, que mi propia hermana gemela y el hombre que iba a ser mi esposo me hicieron algo tan jodidamente cruel que a veces pienso que es una pesadilla de la que todavía no despierto. Victoria y yo somos gemelas idénticas, o sea, físicamente somos básicamente la misma persona, pero ahí es donde terminan las similitudes. Desde que tengo memoria, ella siempre fue la favorita de mis padres, y no estoy hablando de preferencias sutiles, estoy hablando de favoritismo descarado, tipo ella podía hacer lo que quisiera, y yo siempre era la culpable de todo. Si Victoria sacaba malas notas, era porque los profesores no la entendían. Si yo sacaba buenas notas, era porque seguramente había hecho trampa, o porque los exámenes eran muy fáciles. Victoria quería clases de ballet, de piano, de pintura, lo que fuera, y mis padres se endeudaban para pagarle todo. Yo pedía libros para mi cumpleaños y me decían que fuera a la biblioteca, que para eso existían. Y lo peor es que crecí pensando que esto era normal, ¿sabes? Pensaba que tal vez yo simplemente no era tan especial como Victoria, que tal vez había algo malo conmigo que justificaba ese trato diferente. El momento en que realmente entendí hasta dónde llegaba la manipulación de Victoria fue en nuestro último año de secundaria, cuando teníamos 17 años. Yo había trabajado durante meses en mi ensayo de aplicación para la universidad, era sobre mi experiencia como voluntaria en un refugio de animales, y cómo eso había cambiado mi perspectiva sobre la responsabilidad y el compromiso. Lo había revisado 1000 veces, había pedido retroalimentación a mis profesores, era básicamente mi boleto para entrar a una buena universidad con beca porque sabía que mis padres no iban a pagar por mi educación, no cuando Victoria también necesitaba ir a la universidad, obviamente. La cosa es que un día llego a casa y encuentro a Victoria en mi computadora, que compartíamos, por supuesto, porque ella había roto la suya jugando con no sé qué programa, y cuando le pregunto qué está haciendo, me dice que nada, solo revisando Facebook. No pensé mucho en eso hasta 3 semanas después cuando recibí una carta de rechazo de mi universidad, soñada diciendo que habían detectado plagio en mi ensayo. Resulta que Victoria había enviado mi ensayo, palabra por palabra, a la misma universidad, pero 2 días antes que yo. Cuando confronté a Victoria, ella lloró, obviamente, y les dijo a nuestros padres que yo la estaba saboteando, que ella había escrito ese ensayo primero y que yo se lo había robado. Mis padres ni siquiera dudaron, ni por un segundo consideraron que tal vez, solo tal vez, su hija dorada era capaz de mentir. Pero yo tenía pruebas, tenía borradores fechados en mi computadora, correos con mis profesores discutiendo el ensayo, todo. Así que hice lo único que podía hacer. Fui directamente a la oficina de admisiones de la universidad con toda mi evidencia. Tomó como un mes de investigación, pero al final determinaron que yo era la autora original, y Victoria fue puesta en una lista negra. Básicamente ninguna universidad decente la iba a aceptar después de eso. ¿Sabes cuál fue la reacción de mis padres? Me culparon a mí por arruinar la vida de Victoria. En serio. Me dijeron que debería haber dejado que ella usara el ensayo, que yo era más inteligente, y podía haber escrito otro, que cómo podía ser tan egoísta de destruir el futuro de mi propia hermana por un estúpido ensayo. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí, creo. Tenía 18 años y me di cuenta de que nunca, sin importar lo que hiciera, iba a ser suficiente para ellos. Nunca iban a amarme como amaban a Victoria. Así que cuando me fui a la universidad, con beca completa, por cierto, básicamente corté contacto con ellos. Les mandaba un mensaje en Navidad y en sus cumpleaños, pero eso era todo. Victoria intentó contactarme varias veces durante los primeros años, siempre con el mismo cuento de que yo había malinterpretado todo, que ella no había querido lastimarme, que los hermanos deben perdonarse, toda esa mierda manipuladora que había perfeccionado durante años. La universidad fue como respirar por primera vez en mi vida, ¿me entiendes? Nadie me comparaba con Victoria, nadie esperaba que sacrificara mis sueños por ella. Podía ser simplemente Lily sin el peso de ser la hermana mala o la difícil. Fue en mi segundo año cuando conocí a James. Él estaba en mi clase de literatura inglesa y nos tocó hacer un proyecto juntos sobre Virginia Woolf. Al principio solo éramos amigos. Pasábamos horas en la biblioteca discutiendo sobre libros y tomando demasiado café malo de la cafetería del campus. James era
No sé cómo describirlo sin sonar cursi, pero era como encontrar un hogar en una persona. Venía de una familia muy unida. Su mamá Helen era enfermera y su papá profesor de historia, y cuando empecé a pasar tiempo con ellos era como experimentar por primera vez lo que una familia real debería ser. Se reían juntos sin malicia, se apoyaban sin condiciones, celebraban los logros de cada uno sin envidia. Empezamos a salir oficialmente en nuestro tercer año, y Dios, fue perfecto. No perfecto en el sentido de cuentos de hadas, sino perfecto en el sentido real, ¿sabes? Peleábamos sobre qué película ver. Él dejaba calcetines sucios por todo el departamento. Yo me obsesionaba con mis proyectos y me olvidaba de comer, pero nos queríamos de una forma que yo nunca pensé que era posible para mí. Después de graduarnos, conseguimos trabajos en la misma ciudad. Rentamos un departamento pequeño con una ventana que daba a un callejón ruidoso. Adoptamos un gato gordo llamado Mochi que solo me quería a mí, pero dormía exclusivamente sobre la cara de James. Fueron 4 años de construir una vida juntos, de planes y sueños compartidos, de crear nuestras propias tradiciones. Los domingos cocinábamos juntos. Bueno, él cocinaba y yo cortaba vegetales. Mal. Los viernes eran de películas malas y pizza. Ahorrábamos para viajes que nunca hacíamos porque siempre surgía algo más urgente en qué gastar. Cuando James me propuso matrimonio fue en nuestro departamento, sin nada fancy, solo nosotros dos y Mochi, que estaba más interesado en su cena que en nuestro momento romántico. Me dijo que yo era su familia, que no podía imaginar un futuro sin mí, y yo lloré tanto que ni siquiera pude decir que sí por como 5 minutos. Solo asentía con la cabeza como loca mientras él se reía y me abrazaba. Por primera vez en mi vida sentí que pertenecía a algún lugar, que alguien me había elegido. A mí, no por default o por obligación, sino porque realmente me quería. La planificación de la boda fue intensa. Ellen estaba súper emocionada, me ayudaba con todo, íbamos juntas a ver vestidos y a probar pasteles. Mis padres. Bueno, les mandé una invitación por cortesía, pero no esperaba respuesta y no la recibí, lo cual honestamente fue un alivio. Pero entonces James empezó con el tema de la familia, que una boda era sobre unir familias, que tal vez este era el momento perfecto para reconciliarme con ellos. No entendía, por más que le explicara, que algunas familias no merecen reconciliación, que algunas heridas son demasiado profundas. Él venía de este mundo donde la familia lo es todo y simplemente no podía comprender que la mía me había lastimado de formas que no se arreglan con una invitación de boda. Peleamos sobre esto varias veces, y cada vez él insistía más, diciendo que me iba a arrepentir si no los invitaba, que iba a cargar con esa culpa para siempre, que tal vez habían cambiado. Finalmente, como una idiota, cedí. Pero con condiciones. Solo mis padres, nada de Victoria. Y sería un encuentro casual, no formal, solo para romper el hielo antes de la boda. James estuvo de acuerdo, y yo, estúpidamente, pensé que podía controlar la situación. Acordamos encontrarnos en un café neutral una semana antes de la boda, el 15 de mayo para ser exacta. Lo recuerdo porque era el día que íbamos a hacer el ensayo general, pero lo movimos para poder hacer esta reunión primero. Llegué al café 20 minutos temprano porque estaba demasiado nerviosa para quedarme en casa. Pedí un té que no iba a tomar y me senté en una mesa al fondo, practicando mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a mantener los límites, cómo iba a manejar sus intentos de manipulación. James llegó 5 minutos después. Me besó en la frente y me dijo que todo iba a estar bien, que él estaba ahí conmigo. Y entonces entraron mis padres, con Victoria. Mi hermana gemela, la persona que había tratado de destruir mi futuro, estaba ahí parada con una sonrisa falsa, y los ojos brillando con esa malicia familiar que conocía tan bien. Me levanté inmediatamente para irme, pero mi mamá empezó con el show, llorando sobre cómo no podían dejar a Victoria fuera de mi boda, que éramos gemelas, que esto era una oportunidad para sanar como familia. Victoria se acercó a mí diciendo que me extrañaba, que había cambiado, que había ido a terapia. Mentira, obvia, que solo quería estar presente en mi día especial. Podía sentir a todos en el café mirándonos. Y James, mi James, que se suponía que me apoyaba, se quedó ahí sentado sin decir nada, solo observando como si esto fuera una película interesante, en lugar de una emboscada a su futura esposa. Les dije que no, que esto era exactamente la mierda manipuladora que siempre hacían, que habíamos acordado solo ellos dos, y que si Victoria estaba aquí, yo me iba, mi papá. Entonces sacó su carta de «Eres una hija terrible», diciendo que no podía creer que fuera tan cruel, tan rencorosa, que Victoria había cometido un error cuando era una niña y yo lo había convertido en una guerra. ¿Un error? ¿Intentar robar mi futuro era un error? Me fui, obviamente. Me levanté.
Miré a James esperando que viniera conmigo, pero él solo dijo, Lily, espera, tal vez deberíamos escuchar. No me quedé para escuchar el resto. Manejé a casa temblando de rabia, esperando que James llegara poco después con disculpas y explicaciones, pero no llegó. Pasó 1 hora, 2 horas, 5 horas. Le mandé mensajes, llamadas, nada. Era medianoche cuando finalmente acepté que no iba a venir a casa esa noche. Al día siguiente, silencio. 2 días, nada. 3 días y empecé a entrar en pánico. Fui a su trabajo y me dijeron que había pedido unos días libres. Llamé a Ellen y me dijo que James le había dicho que necesitaba espacio para pensar. ¿Espacio? ¿A una semana? ¿De nuestra boda? Para el 4.º día, supe lo que tenía que hacer. Empecé a cancelar todo. El venue, el catering, el fotógrafo, el DJ. Perdí miles de dólares en depósitos, pero ¿qué más daba? Algunos vendedores fueron comprensivos, otros no tanto, pero todos parecían choqueados de que estuviera cancelando una boda tan cerca de la fecha. Ellen me llamaba llorando, preguntando qué había pasado, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que su hijo me había gosteado después de que mis padres me emboscaran? Empaqué las cosas de James en cajas, cambié las cerraduras, el casero fue sorprendentemente comprensivo, y traté de procesar el hecho de que el hombre con el que había construido una vida durante 4 años me había abandonado por... ¿qué? ¿Por no querer a mi hermana tóxica en mi boda? El día que se suponía que era mi boda, el 22 de mayo, me emborraché sola en mi departamento viendo Netflix y comiendo la muestra de pastel de boda que todavía tenía en el refrigerador. Mochi se sentó en mi regazo todo el día, como si supiera que algo estaba mal. Había bloqueado a James en todo para ese punto, también a mis padres y a cualquiera que pudiera recordarme el desastre que era mi vida. Pero entonces, como a las 8 de la noche, recibí un mensaje de una prima lejana que apenas conocía. OMG Lily, no sabía que Victoria tenía novio, y se casaron tan rápido. Las fotos se ven hermosas. No. Entré a Facebook con una cuenta falsa que tenía. No me juzgues, todos tenemos una. Y ahí estaba. Fotos y fotos de Victoria en un vestido blanco. No el mío, gracias a Dios, aunque era sospechosamente similar. Y James, mi James, en el traje que habíamos escogido juntos. En el venue que yo había reservado, con las flores que yo había seleccionado, cortando el puto pastel que habíamos probado juntos mientras reíamos sobre cuánto odiábamos el de Red Velvet, se habían casado. En mi fecha. En mi boda. Solo que yo había sido reemplazada por mi hermana. Gemela como si fuera una actriz suplente en una obra de teatro. No recuerdo mucho de las siguientes semanas, honestamente. Fue como si mi cerebro se apagara para protegerme. Me levantaba. Iba a trabajar donde todos sabían lo que había pasado pero fingían que no. Volvía a casa, le daba de comer a Mochi, me acostaba, repeat. Mis amigos trataban de ayudar, me traían comida, me invitaban a salir, pero yo era como un zombie. No podía procesar la traición, no solo de James, sino la crueldad calculada de hacerlo el mismo día, en el mismo lugar. Era como si Victoria hubiera ganado algún juego retorcido que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. Fueron tal vez unos 3 meses de apenas sobrevivir antes de que algo cambiara en mí. Me desperté un día y estaba furiosa, no triste, no devastada, sino absolutamente cabreada. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo pudieron hacerme esto y esperar que simplemente desapareciera? Empecé terapia, algo que debía hacer, años antes. Me enfoqué en mi trabajo y conseguí un ascenso. Empecé a hacer ejercicios solo para sacar la rabia. Adopté otro gato, Luna, para que Mochi tuviera compañía. No era felicidad exactamente, pero era movimiento, era vida, era no dejar que ellos ganaran. Eliminé todo rastro de esa vida anterior. Vendí el anillo de compromiso, no por mucho, pero lo suficiente para un buen viaje. Doné todo lo que me recordara a James. Me mudé a un nuevo departamento en otra parte de la ciudad. Algunos días eran buenos. Podía reírme con mis compañeros de trabajo, disfrutar de un café, sentir que tal vez podría superar esto. Otros días encontraba algo random, como una caja de cereal que a James le gustaba en el supermercado, y tenía que irme al baño a llorar. Para mi cumpleaños número 27, que compartía con Victoria, otro recordatorio de que nunca podría escapar completamente de ella, me fui de viaje sola a Costa Rica. Fue ahí, sentada en una playa viendo el atardecer, que finalmente sentí algo, parecido a la paz. No perdón, nunca perdón, pero sí aceptación de que esto había pasado, que había sobrevivido, que podía construir una vida nueva sin ellos. Exactamente 1 año después de la boda que no fue, recibí una llamada de Helen. No había hablado con ella desde todo el desastre, aunque me había mandado algunos mensajes que nunca contesté.
Pero algo en su voz cuando dejó el voicemail, quebrada y desesperada, me hizo devolverle la llamada. Me rogó que nos viéramos, que por favor, que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Accedí, más por curiosidad que por otra cosa, y nos encontramos en un parque cerca de mi oficina. Ellen se veía como si hubiera envejecido 10 años en uno. Apenas nos sentamos, empezó a llorar y a pedir perdón, diciendo que no sabía, que si hubiera sabido nunca hubiera permitido que pasara. Yo estaba confundida hasta que empezó a explicar todo. Aparentemente, la noche que me fui del café, Victoria y mis padres le dijeron a James una versión completamente diferente de nuestra infancia y mi historia. Le dijeron que yo era la manipuladora, que había hecho bullying a Victoria toda nuestra vida, que el ensayo había sido al revés, que Victoria era la víctima y yo la había atormentado por celos. Le dijeron que yo había inventado todo el drama del favoritismo para justificar mi crueldad hacia mi pobre hermana. Y aquí viene lo peor. Le dijeron que yo había estado engañándolo con un compañero de trabajo, completamente falso, y que Victoria los había cubierto, pero yo la odiaba por saber mi secreto. James, el idiota, les creyó. O tal vez quería creer, no sé. Victoria lloró, su arma favorita, y le dijo que solo quería que su hermana fuera feliz, que había guardado mi secreto porque me amaba, pero que no podía verme lastimar a un hombre tan bueno como James. Mis padres confirmaron toda la historia. Dijeron que por eso habían sido distantes conmigo, porque no podían soportar mi comportamiento. Y James, que había visto mi reacción irracional en el café, según ellos, empezó a dudar de todo lo que yo le había contado en 4 años. En lugar de, no sé, hablar conmigo como un adulto, decidió que necesitaba tiempo para pensar. Y mientras pensaba, Victoria estuvo ahí, consolándolo, siendo la hermana buena y comprensiva, manipulándolo exactamente como había manipulado a mis padres toda nuestra vida. Ellen me contó que la boda había sido idea de Victoria, que convenció a James de que sería una forma de salvar la fecha y no perder todos los depósitos, que podían tener una ceremonia pequeña solo para no desperdiciar todo. James estaba tan confundido y herido que aceptó, pensando que era algo temporal, que se divorciarían calladamente después. Pero Victoria, por supuesto, no tenía ninguna intención de divorciarse. Se mudó inmediatamente al que había sido nuestro departamento, redecoró todo, y empezó a jugar a la esposa perfecta. Todo se vino abajo hace un mes cuando Victoria se emborrachó en una cena familiar y empezó a burlarse de mí frente a todos, contando la historia real de cómo me había ganado y había obtenido todo lo que yo tenía. Dijo, y cito según Helen, Lily siempre fue tan fácil de vencer, siempre creyendo que era mejor que yo, pero mírenme ahora, tengo su vida, su hombre, todo lo que ella quería es mío, tal como cuando éramos niñas. James se quedó helado y la presionó para que explicara. Victoria, demasiado borracha para mantener sus mentiras, admitió todo, el ensayo, las mentiras sobre el engaño, cómo había planeado todo desde que supo sobre la reunión en el café. Helen me dijo que James vomitó ahí mismo, en la mesa. Se encerró en el baño y cuando salió, se fue directo a quedarse con sus padres. No ha vuelto al departamento desde entonces. Intentó contactarme, pero, obviamente, tengo su número bloqueado por todas partes. Ellen dice que está destruido, que no come, no duerme, que solo repite, que soy el amor de su vida, y que no puede creer lo que hizo. Y que quiere el divorcio, pero Victoria se niega. Dice que están casados, y que los votos matrimoniales significan algo. ¿Puedes creer la hipocresía? Además de que aparentemente está diciendo que está embarazada. Helen piensa que es mentira, otro truco. Ellen me rogó que hablara con James, que al menos lo escuchara, que él necesitaba mi perdón para poder seguir adelante. ¿Mi perdón? ¿Él necesitaba mi perdón para seguir adelante? Le dije a Ellen que su hijo había tomado una decisión, cuando creyó en las mentiras de personas que conocía por 1 hora sobre la mujer con la que había compartido 4 años. Tomó una decisión cuando me ghosteó en lugar de comunicarse. Tomó una decisión cuando se casó con mi hermana en lo que debió ser mi boda. Y ahora tiene que vivir con esas decisiones. Le dije a Ellen que James tiene exactamente lo que se merece. Una esposa manipuladora que lo engañó para casarse, suegros, tóxicos que lo apoyaron en destruir mi vida, y el conocimiento de que perdió a alguien que realmente lo amaba por creer en mentiras obvias. Le dije que no iba a darle el closure que quería, que no iba a absolverlo de su culpa, que podía ahogarse en ella por lo que a mí respecta. Ellen lloró. Me dijo que lo entendía pero que por favor considerara que James también fue víctima de Victoria. Tal vez, pero fue una víctima voluntaria, una víctima que me hizo pedazos en el proceso. La bloqueé esa misma noche. Bloqueé a cualquiera que pudiera ser un enlace con esa vida.
Me enteré por la misma prima chismosa que Victoria está diciendo que estoy celosa y amargada, que James la eligió a ella porque es mejor mujer. Que sigan con su show, honestamente. Sé la verdad. James sabe la verdad, y tiene que vivir con ella cada día. ¿Sabes qué es lo más loco? Parte de mí entiende por qué James cayó en las mentiras. Victoria ha tenido toda una vida perfeccionando su arte. Mis padres son sus cómplices expertos, y atacaron cuando él estaba confundido y vulnerable. Pero entender no significa perdonar. Él debió confiar en mí. Debió conocerme mejor después de 4 años. El hecho de que no lo hiciera me dice todo lo que necesito saber sobre qué clase de esposo hubiera sido. La semana pasada estaba en el supermercado y vi a una pareja escogiendo un pastel de cumpleaños, discutiendo juguetonamente sobre si chocolate o vainilla, y por primera vez no sentí ese dolor agudo en el pecho. Solo pensé, qué lindo, y seguí con mis compras. Mis gatos me esperaban en casa, tengo un trabajo que me encanta, amigos que me apoyan, y una terapeuta que me está ayudando a sanar. No es la vida que planeé, pero es mía, completamente mía, sin manipulaciones ni traiciones. A veces me pregunto si James sigue casado con Victoria, si encontró la forma de divorciarse, si piensa en mí cuando ve gemelas en la calle. Pero más que nada, no me importa. Él hizo su elección, y yo hice la mía. Elegí no perdonar. Elegí no ser la persona noble que les da a todos una segunda oportunidad. Elegí protegerme a mí misma por primera vez en mi vida. ¿Y sabes qué? Se siente jodidamente bien. No soy la hermana amargada ni la exresentida que ellos quieren pintar. Soy una sobreviviente que se negó a dejar que la destruyeran. Y eso es suficiente, más que suficiente, en realidad.